Buenas tardes, Iglesia LIE, los extraño, espero que a pesar de todas estas dificultades se encuentren bien. Aquí tengo conmigo un amigo tocayo, Samuel y Juanes, que estamos compartiendo algo de la palabra y quisiéramos también contarles algo de lo que hemos estado aprendiendo por medio de este pasaje en Lucas capítulo 14. Y en este pasaje Jesús hace un llamado al discipulado y dice que al principio él se dirige a las multitudes y le dice: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me sigue, y que ninguno puede ser mi discípulo si no aborrece a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, y que esta demanda que nos da Jesús es algo muy serio. Y de pronto las multitudes estaban ahí como siguiéndole por todo lo chévere que era estar en su presencia, los milagros, tener algo de comer. Pero Jesús nos está llamando a algo más. Quizás incluso en esta cuarentena nosotros ya no sentimos tanta la emoción de escuchar una banda en vivo, de poder estar con nuestros hermanos en la fe. Entonces la pregunta sería: ¿estamos dispuestos todavía a seguir a Jesús? Entonces quisiera que disectáramos todo lo que Jesús dice acá, y pues especialmente en cuanto a el tema de la familia. ¿Cómo es que nosotros deberíamos de aborrecer a nuestra familia? ¿Qué es lo que Jesús está diciendo ahí? Sí, pues es bastante chocante lo que Jesús dice. Y si uno en su primer acercamiento, pues cuando lee allí en Lucas capítulo 14, si tienen sus Biblias y pueden ver con nosotros los versículos 25 y 27, dice: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Y creo que no, realmente Jesús no se refería a que el padre o la madre sean seres malos, o los hermanos o nuestra esposa. Sin duda alguna lo que vemos claramente es que el Señor espera todo de nosotros y pide toda nuestra atención. Si algo está encima de Él, y vemos en un recorrido por todo el Antiguo Testamento un Dios celoso que realmente le pide a su pueblo: vuélvanse a mí, quiten sus ídolos del medio. Y es algo que el Señor nos anima. Él debe ser la base de todo, de nuestra vida, de nuestra motivación, de querer vivir. Es, creo que, algo muy claro que el Señor pide de nosotros. Y creo que el punto ahí es que el amor debería de ser más grande a Dios. No es que uno no debería amar a su familia. Obviamente antes Jesús nos pide que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero el amor comparativo con Dios debería de superarse. Él no quiere competir con nadie, no va a competir con nadie. No podemos tener ídolos delante de Él. Y en este pasaje Jesús también continúa hablándonos acerca de lo que cuesta seguir a Jesús, lo que cuesta ser un discípulo de Jesús, y nos habla de dos ejemplos. Y estos dos ejemplos nos habla de calcular el precio o lo que debemos hacer para seguir a Jesús. Y cuenta dos ejemplos. El primero es de un hombre que está planeando para construir una torre. Y dice que cómo se debería hacer eso, no simplemente comenzar a construirla porque puede quedar a la mitad, sino que primero se debe sentar y calcular los costos y ver si tiene para terminarla y no quedar a la mitad y que algunas personas se puedan burlar de él por no calcular los costos. Y el otro nos habla de un rey que calcula sus tropas, hace un censo de sus tropas y mira si puede hacerle frente a otro rey que tenga más tropas con su número de tropas. Y nos habla de tal vez cuando iniciamos en la vida cristiana o ya cuando llevamos un tiempo en la vida cristiana, no sabemos cómo va a ser todo el camino, no sabemos qué tan fácil o qué tan difícil va a ser, pero sí tenemos la seguridad de que Jesús va a estar con nosotros. Y una vez tomamos esta decisión de amar a Dios sobre todas las cosas,
amar a Dios más que a nuestra propia vida, más que a nuestras familias, más que a las posesiones materiales, las cosas no se van a hacer como automáticamente fáciles, ¿sí? No va a ser todo de una vez de color de rosa, sino por el contrario, como dice Primera de Pedro 5:7, nos dice: pongan todas sus ansiedades y sus cargas sobre Jesús, porque Él cuida de ustedes. Y ahí está el punto. Lo que debemos calcular es que no va a ser fácil este peregrinar cristiano, pero con Jesús todo es posible. Así es, y creo que uno de los ejemplos que vemos en el Antiguo Testamento, incluso acerca de construir una torre, como lo menciona allí Jesús en los versículos 28 al 30, es la Torre de Babel. Sin duda ellos estaban construyendo algo para su propia gloria, sin calcular lo que esto traería, por no, una vez más, donde su corazón no estaba en querer agradar al Señor, en querer darle toda la gloria que Él merecía. No calculan esto y simplemente hacen solo para su gloria, como hagámonos. Y es muy importante esa palabra que se menciona allí en Génesis, porque hagámonos, están como ellos buscando su propia voluntad primero. Y que creo que es algo que Jesús sigue resaltando allí, ¿no? Renuncia, niégate a ti mismo y sígueme. Y al no calcular esto, pues vemos que aún así en la soberanía del Señor permite esta situación para hacer que estas personas poblen la tierra. Pero no era el propósito principal realmente de construir esto para su propia gloria. Entonces también es pensar que nuestra vida no debe ser construida sobre un fundamento débil que sea nosotros mismos, sino que Él, como es la roca y como lo vemos por todo el Nuevo Testamento, sobreedificados en Él, cimentados en Él, en la roca firme que es Cristo. Y es también algo que el Señor nos sigue enseñando allí a través de esa parábola. Y otro ejemplo en cuanto a la guerra, había un hombre que se llamaba Gedeón y él tenía que enfrentar a los medianitas y tenía mucho temor porque ellos eran muchos más que los israelitas y eran más fuertes. Antes, en vez de llevar los que tenía, Dios le pidió que llevara un porcentaje muy pequeño. En últimas eran como 300 contra por ahí 40,000 soldados medianitas, y con eso Dios ganó la batalla. Y estamos en una batalla, o sea, las potestades del diablo están contra nosotros y no es nada en la que nosotros podemos estar relajados. Esto es algo muy serio y incluso los ángeles no se enfrentan a Satanás en su propia autoridad, sino que buscan primero que en el nombre de Jesús ellos encuentren la victoria. Pues mucho más nosotros, delante de los demonios somos requete débiles, pero en el nombre de Jesús podemos encontrar victoria. Y es por eso que, por ejemplo, en Efesios dice que deberíamos de poner nuestra armadura y todos los elementos ahí uno lo podría estudiar de cómo es que hay que enfrentar a como el lado oscuro de la guerra espiritual en el nombre de Jesús. Y pues saber que en últimas ya Jesús venció y el que comenzó la obra en vosotros la llevará hasta la plenitud. Y también, como en una carrera, tener los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Él es el que comenzó nuestra fe y Él es el que la completará. No lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Y este pasaje de Lucas 14, los últimos dos versículos, el 34 y el 35, nos termina hablando de la sal. Y Jesús también en otra parte en los evangelios dice: ustedes son la sal de la tierra. Y si miramos dos de los usos básicos y más importantes de la sal, es uno, para dar sabor, obviamente, pero otro que se utilizaba más antiguamente era para conservar los alimentos. Y como cristianos y como discípulos de Jesús, nosotros debemos tener también esas dos funciones. Primero, de guardar el alimento espiritual en nuestra vida, que es la palabra de Dios, es atesorar la palabra y guardarla en nuestros corazones y vivir en pos de lo que ella dice y nos enseña. Y también de dar sabor, debemos enseñarle a otros la palabra de Dios, debemos llevar sabor a la tierra, sabor a las vidas insípidas de tantas personas que andan por el mundo sin rumbo y sin dirección. Y también la sal
sirve es como para darte ganas de tomar agua. Sí, si uno come algo muy salado, pues uno luego quiere tomar agua y en el mismo sentido nosotros podríamos como darle esas ganas a las personas de tomar de Jesús y de que Él los puede satisfacer por completo. Este llamado al discipulado es un poco abrumador y también hay una parte que no mencionamos que Jesús dijo: de la misma manera cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Jesús no nos pide nada que Él mismo no está dispuesto a hacer, y Él sí se rebajó del cielo aquí a la tierra, se encarnó, habitó entre nosotros, Él siendo el rey de toda la creación. Igual Él renunció a esas riquezas, a esa comodidad, por así decirlo. Y en una ocasión había un joven rico que le preguntó a Jesús qué tenía que hacer salvo. Y Jesús le dijo: pues cumple los mandamientos. Y de una forma arrogante este chico dijo que ya los había cumplido. Entonces Jesús le dice: listo, entonces te falta una cosa más. Venda todo lo que tengas y déselo a los pobres. Y dice que el joven se fue triste porque tenía mucha riqueza. Y ahí pues Jesús dice que es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos que un camello entre por el ojo de una aguja. Entonces los discípulos pues preguntan: entonces ¿quién se puede salvar? Y Jesús dice: para el hombre es imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles. Y en eso descansamos, que Jesús es el que nos llevará hasta el fin, por su poder y por su amor y por su gracia. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Que Dios les bendiga. Saludos, que el Señor les bendiga.